¿Alguna vez has sentido ese dolor desgarrador de perder a alguien que parecía ser tu alma gemela? Esa sensación de vacío que crece en el pecho como si parte de tu corazón hubiera sido arrancada sin anestesia. Hoy voy a revelar algo que tu subconsciente ya sabe, pero que tu mente consciente se ha resistido a aceptar. Su silencio no es el fin. Es solo el inicio de tu verdadera jornada de autodescubrimiento. Descubrí recientemente, después de años estudiando la neurociencia del amor y los arquetipos junguianos, que existe un patrón oculto en el comportamiento masculino después de una ruptura. Un código secreto que, cuando se comprende, puede crear un puente invisible entre tu alma y la suya. Probablemente has intentado de todo: mensajes, llamadas, regalos, hasta demostraciones públicas de afecto. Y nada ha funcionado, ¿verdad? Su silencio solo se ha profundizado. Esto sucede porque has abordado el problema desde tu mundo consciente, racional. Pero la reconquista verdadera ocurre en el reino del inconsciente, en las sombras donde habitan los verdaderos deseos de él. Carl Jung, el brillante psiquiatra que desentrañó el inconsciente colectivo, descubrió que cuando un hombre se aleja en silencio, no solo se está alejando de ti, sino que en realidad está buscando reconectarse con su propia ánima, la parte femenina de su psique. Este es el secreto que transformará tu realidad. Cuando tu ex no te habla, está silenciosamente pidiendo que te conviertas en la manifestación viva del arquetipo que resuena con su inconsciente más profundo. La mayoría de las mujeres comete el error fatal de intentar reconquistar a través de tácticas que solo funcionan en el mundo superficial. Ignoran completamente las corrientes profundas que mueven el océano emocional masculino. Has repetido patrones que refuerzan la separación, sin darte cuenta. Cada mensaje no respondido, cada intento frustrado de contacto, ha alimentado el abismo entre ustedes. No porque no seas digna de amor, sino porque aún no has accedido al poder transformador que habita en tu propio inconsciente. En este exacto momento, mientras ves este video, neuronas espejo en tu cerebro se están activando, preparándote para una transformación profunda. Las células de tu cuerpo ya saben lo que tu mente consciente aún duda en aceptar. Posees el poder alquímico de transformar el silencio en conexión. Lo que voy a revelar en los próximos minutos jamás ha sido compartido de esta forma, uniendo la sabiduría ancestral femenina con los más recientes descubrimientos de la neurociencia del amor. Descubrí un camino para activar en el cerebro masculino los circuitos neuronales de la reconexión profunda. Este no es solo otro método de reconquista, es un despertar de tu propia naturaleza sagrada femenina, capaz de trascender el tiempo, el espacio e incluso el silencio más obstinado. Prepárate para descubrir el secreto que hará que tu ex sienta una compulsión casi irresistible para romper el silencio y buscar tu presencia nuevamente. La transformación que buscas externamente comienza dentro de ti, en las capas más profundas de tu ser. Lo que aprenderás hoy cambiará para siempre la manera en que comprendes el amor, el deseo masculino y, más importante, tu propio poder magnético femenino. Antes de continuar esta jornada transformadora, quiero que hagas algo simple, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios la palabra reconexión. Parece simple, pero no te engañes. Este no es solo un comentario en un video. Es una declaración a tu propio inconsciente, un compromiso con tu transformación interior. Cuando escribes esta palabra, tu cerebro registra una intención. Los neurotransmisores asociados a la determinación y el enfoque se activan, preparando tu sistema nervioso para recibir las revelaciones que vendrán a continuación. Hazlo ahora. Escribe reconexión y continúa viendo. Lo que viene a continuación despertará aspectos adormecidos de tu poder femenino que ni siquiera sabías que poseías. Todo comenzó cuando percibí un patrón curioso entre mis clientas. Mujeres inteligentes, bonitas y realizadas que, a pesar de todos sus dones, se encontraban paralizadas ante el silencio de un hombre que amaban. Déjame contarte sobre Mariana. A los 42 años, ejecutiva exitosa, se vio completamente devastada cuando Ricardo, su compañero de 3 años,
simplemente dejó de hablarle después de una discusión aparentemente banal sobre planes para el futuro. Es como si él hubiera borrado todos nuestros momentos juntos, me dijo con lágrimas en los ojos, como si me hubiera vuelto invisible de un día para otro. Este es el momento en que muchas mujeres cometen el primer error crítico, interpretar el silencio masculino como rechazo absoluto. Pero la verdad que descubrí después de años de estudio de los arquetipos junguianos es mucho más compleja y esperanzadora. Su silencio no es sobre ti, es sobre el caos interno que él mismo no consigue nombrar. Jung descubrió que cada hombre lleva dentro de sí una imagen inconsciente de lo femenino, el ánima. Esta imagen no es estática, evoluciona, se transforma, busca expresión a través de sus relaciones. Cuando un hombre rompe el contacto, ocurre un fenómeno fascinante. Está intentando reconciliar la imagen interna que tiene de lo femenino con la realidad externa que tú representas. Este proceso crea una disonancia tan profunda que muchos hombres solo consiguen lidiar con ella a través del alejamiento. Es aquí donde el trabajo de reconquista verdadero comienza, no en las estrategias de comunicación externas, sino en la transmutación interna de tu propia energía. Volviendo a la historia de Mariana, la orienté a hacer algo que parecía contradecir toda su intuición, dejar completamente de intentar alcanzarlo en el plano físico y comenzar a reconectarse con él en el plano energético y simbólico. ¿Quieres que use telepatía?, preguntó, con una sonrisa escéptica. Quiero que uses algo mucho más poderoso, respondí. El lenguaje del inconsciente colectivo. El cerebro masculino, según las más recientes investigaciones en neurociencia, posee una sensibilidad única a ciertos patrones energéticos. Cuando cambias tu vibración interna, literalmente alteras el campo electromagnético a tu alrededor, y este cambio puede ser sentido por el cerebro de él, incluso a la distancia. Este no es un concepto místico vago, es ciencia pura. Los neurocientíficos llaman a esto resonancia límbica, la capacidad de los sistemas nerviosos humanos de sincronizarse incluso sin contacto directo. Mariana inició entonces un proceso profundo de reconexión con su naturaleza femenina sagrada, no la feminidad superficial dictada por la sociedad, sino aquella que emerge de las profundidades del inconsciente colectivo, la misma fuente de donde brotan los sueños, mitos y arquetipos que nos guían. Ella comenzó a trabajar con 4 arquetipos femeninos específicos que resuenan profundamente con el inconsciente masculino. Jung los identificó en sus estudios sobre mitología y sueños, y yo los adapté para el contexto moderno de la reconquista amorosa. El primer arquetipo es la doncella misteriosa, aquella que despierta curiosidad y fascinación. Mariana redescubrió partes de sí misma que había abandonado durante la relación, hobbies, intereses, talentos que eran exclusivamente suyos. Este movimiento psíquico crea un vacío en el campo mental de la expareja. Cuando te conviertes nuevamente en un misterio para él, reactivas los circuitos neuronales asociados a las primeras fases del enamoramiento, expliqué. El segundo arquetipo es la sacerdotisa sabia, aquella que habita el silencio con propósito y poder. Este arquetipo representa tu conexión con la intuición profunda y la sabiduría interna. Mariana aprendió a encontrar paz en el silencio, transformando la ausencia de comunicación de una fuente de ansiedad en un espacio sagrado de crecimiento. Cuando ella dejó de buscar validación externa, algo sorprendente sucedió. El vacío que antes la atormentaba se transformó en un campo fértil, donde nuevas posibilidades podían florecer. El tercer arquetipo es la amante divina, no en el sentido superficial de la sexualidad, sino como la incorporación del placer consciente, de la alegría de vivir, de la celebración sensorial de la existencia. Mariana redescubrió el placer en pequeñas cosas, el sabor de una fruta, la textura de un tejido, la belleza de una puesta de sol. Cuando te reconectas con tu capacidad innata de experimentar placer, independiente de cualquier persona, tu energía transmuta. Te vuelves magnéticamente atractiva no porque buscas atraer, sino porque irradias plenitud. Orienté. Por último, el cuarto arquetipo, la reina soberana, aquella que establece límites claros,
que conoce su valor intrínseco y que gobierna su territorio interno con gracia y firmeza. Este fue quizás el más desafiante para Mariana, pues exigió que ella confrontara creencias profundas sobre su propio valor. No estás esperando que él vuelva, expliqué. Estás decidiendo si lo recibirás de vuelta cuando él retorne. Esta sutileza hace toda la diferencia en el campo energético que proyectas. La neurociencia muestra que el cerebro masculino es especialmente sensible a cambios de estatus y jerarquía. Cuando te posicionas como la soberana de tu propio reino interior, algo se transforma en la manera en que él te percibe. 3 semanas después de iniciar esta jornada interior, algo extraordinario sucedió con Mariana. Sin cualquier iniciativa de contacto de parte de ella, Ricardo envió un mensaje simple. He estado pensando en ti. No fue una declaración apasionada o un pedido de reconciliación inmediata. Fue algo más significativo: la ruptura del silencio. Lo que sucedió aquí no fue coincidencia o suerte. Fue la manifestación de una ley psíquica descubierta por Jung. Cuando integras aspectos sombríos y luminosos de tu psique, creas una fuerza de atracción que opera más allá del plano consciente. Este es solo un ejemplo entre cientos de casos que documenté. El patrón se repite con consistencia sorprendente. Cuando la mujer deja de perseguir externamente y comienza a transformarse internamente, el silencio masculino inevitablemente se rompe. Pero atención, este no es un truco para manipular a nadie. Es un proceso de alquimia personal que tiene como efecto colateral la reconexión auténtica. Si tu intención es meramente instrumental, usar estas técnicas solo para atraparlo de vuelta, el synthesis proceso no funcionará. La sincronicidad junguiana, aquella misteriosa conexión entre eventos psíquicos y físicos, solo se manifiesta cuando tu transformación es auténtica. Es por eso que muchas estrategias convencionales de reconquista fallan miserablemente. Operan solo en el nivel de la técnica, ignorando la necesidad de transformación genuina. Tu jornada ahora está apenas comenzando. Las herramientas que compartiré en la secuencia no son simples tácticas, son llaves para portales de transformación que ya existen dentro de ti, esperando para ser abiertos. Llegamos al momento de la gran revelación, aquella que cambiará completamente tu percepción sobre el silencio de él y sobre tu propio poder femenino. El silencio de él no es una pared, es un puente. Deja que esta verdad resuene profundamente en tu ser. Lo que parece separación es, en realidad, una invitación oculta para una conexión mucho más profunda de la que ustedes tenían antes. Pero para atravesar este puente invisible, necesitas comprender lo que realmente sucede en el cerebro masculino durante el periodo de silencio después de una ruptura. Investigaciones recientes en neurociencia revelaron algo fascinante. Cuando un hombre corta contacto con una mujer por quien aún tiene sentimientos, su cerebro entra en un estado paradójico. Las áreas asociadas a la recompensa y al vínculo continúan activas cuando él piensa en ella, pero simultáneamente, los centros de procesamiento del dolor también se intensifican. Este estado conflictivo crea una disonancia neural que solo puede ser temporalmente resuelta a través del alejamiento. En términos simples, él silencia externamente porque internamente hay mucho ruido. Y aquí está el secreto transformador. Puedes influenciar directamente este proceso neural, no a través de palabras o acciones directas, sino a través de la activación consciente de lo que Jung llamó inconsciente objetivo, el campo compartido donde todas las mentes humanas se conectan. Este es el territorio donde los símbolos tienen poder real, donde los arquetipos danzan y donde las sincronicidades son generadas. La revolución en tu abordaje comienza con este entendimiento. No necesitas romper el silencio de él. Necesitas transformar el silencio entre ustedes en un espacio sagrado donde la reconexión pueda florecer naturalmente. Para eso, utilizarás lo que llamo protocolo de la reconexión profunda, una secuencia precisa de transformaciones internas que crean ondas de resonancia en el campo energético compartido entre ustedes. Primer paso: la rendición paradoxal. Contraintuitivamente,
debes aceptar completamente la posibilidad de que él nunca más te hablará. Esta no es una aceptación pasiva o derrotista. Es una rendición poderosa que instantáneamente libera la energía que has desperdiciado en resistencia. Cuando verdaderamente abrazas esta posibilidad, algo mágico sucede. Tu energía deja de ser densa y ansiosa, volviéndose leve y expansiva. Este cambio energético es perceptible no solo por ti, sino también por el campo morfogenético compartido entre ustedes. Neurológicamente, interrumpes la producción excesiva de cortisol, hormona del estrés, y aumentas la producción de serotonina y oxitocina, los neurotransmisores asociados a la paz interna y a la apertura para la conexión. Clara, una de mis clientas de 38 años, describió esta experiencia como finalmente poder respirar nuevamente. Después de 2 meses de silencio devastador de su pareja, ella implementó la rendición paradoxal. Fue como si un peso enorme hubiera sido removido de mi pecho, relató. Por primera vez, percibí que mi felicidad no dependía de la vuelta de él. Irónicamente, fue precisamente en este estado de liberación que 3 días después, ella recibió el primer mensaje de él en semanas. Este no es un caso aislado. El patrón se repite consistentemente cuando la rendición paradoxal es genuinamente vivenciada, no solo intelectualmente comprendida. El segundo paso del protocolo es lo que llamo alquimia de las sombras. Jung descubrió que gran parte de nuestros conflictos relacionales son proyecciones de aspectos no integrados de nuestra propia psique, nuestras sombras. En el contexto de una ruptura, estas sombras se intensifican dramáticamente. La alquimia de las sombras involucra un proceso deliberado de identificar cuáles aspectos de sí misma proyectabas en él y cuáles elementos de él rechazabas por representar tus propias partes negadas. Este trabajo interior es profundo y por momentos incómodo. Exige coraje para admitir, por ejemplo, que tal vez hayas depositado en él toda tu expectativa de seguridad porque temes tu propia capacidad de sustentarte emocionalmente. Sofía, 45 años, descubrió a través de este proceso que había transformado a su pareja en el portador de su propia creatividad reprimida. Yo lo admiraba tanto por su expresión artística que dejé de nutrir la mía, percibió. Cuando él se fue, sentí como si toda la creatividad se hubiera ido con él. Cuando Sofía comenzó a reclamar su propia naturaleza creativa, pintando, escribiendo, danzando, algo transformador sucedió. No solo ella recuperó una parte esencial de sí misma, sino que también alteró fundamentalmente la dinámica energética entre ellos. 2 semanas después de iniciar su jornada de expresión creativa, su expareja, con quien no hablaba hacía más de 3 meses, le envió un mensaje comentando sobre un poema que ella había publicado en sus redes sociales. El Luanda. Tercer paso del protocolo es la reconexión transpersonal. Este es quizás el elemento más poderoso y menos comprendido del proceso. Involucra trascender completamente el nivel personal de la relación para acceder a lo que Jung llamó coincidentia oppositorum, la unión de los opuestos en el nivel arquetípico. En el silencio aparente entre ustedes existe un diálogo constante sucediendo en niveles más profundos de la conciencia. La reconexión transpersonal involucra sintonizarte conscientemente con este diálogo. A través de prácticas específicas de meditación y visualización, estableces una comunicación directa con el campo energético compartido. Este no es un proceso fantasioso o puramente esotérico. Está basado en principios científicos de campos morfogenéticos y resonancia cuántica. Beatriz, 52 años, utilizó esta práctica después de 6 meses sin cualquier contacto con su exmarido. Sentí como si estuviera conversando con él en un nivel más allá de las palabras, describió. No, era imaginación. Era una sensación tangible de conexión. Al día siguiente de su tercera sesión de reconexión transpersonal, ella encontró a su exmarido, coincidentemente, en un local donde ninguno de los dos solía frecuentar. La conversación que se siguió tenía una calidad diferente de todas las anteriores, como si ambos estuvieran continuando un diálogo que ya estaba en andamiento en otro nivel. El cuarto y último paso del protocolo es el renacimiento de la diosa. Este es el momento
culminante del proceso, cuando reconfiguras completamente tu identidad femenina, no en relación a él o a cualquier hombre, sino en relación al principio femenino universal que existe dentro y más allá de ti. Jung identificó que en cada psique femenina existe el potencial para manifestar el arquetipo de la diosa en su totalidad, no como una entidad externa a ser adorada, sino como una presencia viva a ser incorporada. Cuando activas conscientemente este arquetipo en tu psique, ocurre una transformación radical en cómo te presentas al mundo, no solo energéticamente, sino también en tu lenguaje corporal, tono de voz, mirada y presencia global. Es este estado de encarnación consciente de lo femenino sagrado que crea lo que llamo campo de atracción irresistible, una cualidad magnética que trasciende la belleza física o cualquier otra característica superficial. Elena, 60 años, experimentó esta transformación después de una dolorosa ruptura que la dejó en silencio por casi un año. Yo dejé de verme como una mujer abandonada y comencé a reconocerme como una manifestación viva de la energía creativa femenina, relató. El cambio en su presencia fue tan profundo que cuando finalmente reencontró a su expareja en un evento social, él literalmente paró en medio de una conversación al verla entrar en el ambiente. Más tarde, él confesó: «Tú parecías la misma, pero completamente diferente. Había algo en ti que yo no conseguía definir, pero que me atrajo instantáneamente. Mi querida, es el poder transformador del renacimiento de la diosa, no un truco superficial para manipular hombres, sino una recalibración profunda de tu propia esencia que naturalmente atrae de vuelta a aquellos que resuenan con tu nueva frecuencia». La revelación más importante aquí es que el silencio de él nunca fue realmente sobre ti. Era sobre la incapacidad de él de integrar lo que tú representas en su mundo interior. Y cuando tú transformas lo que representas, no para agradarlo, sino como parte de tu propia evolución espiritual, tú creas automáticamente un nuevo espacio donde la reconexión no es solo posible, sino inevitable. Lo que revelé hasta ahora no es solo una estrategia o técnica, es un llamado para una revolución en tu relación con el amor, el poder femenino y tu propia alma. Comprende profundamente. El protocolo de la reconexión profunda no garantiza solo el retorno de un hombre específico a tu vida. Él garantiza algo infinitamente más valioso: tu retorno a ti misma. Esta es la verdadera alquimia del proceso. Mientras trabajas, aparentemente, para reconquistar a alguien externo, estás en verdad reconquistando partes perdidas de tu propia esencia, y es precisamente esta integridad recién descubierta la que crea el campo magnético al que no podrá resistirse. Piense en las implicaciones revolucionarias de esto para cada aspecto de su vida. Primero, nunca más experimentará la desesperación paralizante que viene con el silencio de un hombre. Comprenderá que cada aparente rechazo es en realidad una invitación a una expansión de la conciencia que no habría buscado de otra manera. Elena descubrió esto cuando implementó el protocolo. El silencio de él, que antes me destruía, se convirtió en el catalizador de una transformación que había estado postergando durante décadas, compartió. Irónicamente, incluso si él nunca hubiera vuelto a hablarme, estaría eternamente agradecida por este viaje. Segundo, desarrollará una intuición aguda sobre los procesos psicológicos masculinos que permanecerán invisibles para la mayoría de las mujeres. Esta comprensión profunda del funcionamiento interno de la psique masculina le dará una ventaja extraordinaria no solo en las relaciones románticas, sino en todas sus interacciones con hombres. Renata, empresaria de 49 años, relató cómo esta conciencia transformó sus negociaciones profesionales. Empecé a percibir los mismos patrones arquetípicos en las reuniones de negocios, explicó. Cuando un cliente masculino se volvía distante o resistente, podía identificar exactamente qué dinámica estaba en juego y cómo recalibrar la energía del campo compartido. Tercero, y quizás lo más importante, pasará a experimentar las relaciones desde un lugar de abundancia y no de carencia. La necesidad desesperada de validación externa que inconscientemente repele a los hombres
será reemplazada por una integridad interior que naturalmente los atrae. Esta es la paradoja sagrada del amor que Jung identificó en sus estudios sobre alquimia. Cuanto menos necesita el amor de alguien específico, más magnéticamente atractiva se vuelve para esa persona. Pero vayamos más allá de la teoría y profundicemos en las implicaciones prácticas inmediatas para su situación actual. Si en este momento está experimentando el silencio de él, necesita comprender que cada hora, cada día sin contacto, no es tiempo perdido. Es un campo fértil donde se están plantando las semillas de la reconexión profunda. A diferencia de lo que muchas especialistas en relaciones predican, no necesita utilizar tácticas manipuladoras como fingir indiferencia o crear celos. Estos enfoques superficiales pueden incluso romper temporalmente el silencio, pero nunca crean la reconexión verdadera que su corazón realmente anhela. Lo que necesita es una transformación auténtica que reverberará en todas las capas de su existencia, desde su ADN celular hasta su aura energética. Y esta transformación comienza con la comprensión profunda de que el silencio entre ustedes no está vacío, está repleto de posibilidades no manifestadas. Cuando Patricia, de 36 años, comenzó este proceso después de 2 meses, sin ningún contacto de su ex, tuvo una realización profunda. Empecé a percibir el silencio no como ausencia, sino como un campo de potencialidades, como el momento antes del amanecer, oscuro, pero preñado de luz. Este cambio de percepción alteró inmediatamente su relación con la situación. El tiempo pasó a ser su aliado, no su enemigo. Cada día de silencio se transformó en una oportunidad para profundizar su propia transformación. 3 semanas después, cuando su ex finalmente hizo contacto, dijo algo revelador. No sé explicarlo, pero sentí como si algo estuviera cambiando entre nosotros, incluso sin hablarnos. Esta es la resonancia límbica en acción, la capacidad de los sistemas nerviosos humanos de detectar y sincronizarse con cambios energéticos, incluso a la distancia. No es misticismo vago, es neurociencia de punta, aplicada a la reconexión amorosa. Ahora, abordemos las dudas que pueden estar surgiendo en su mente en este momento. Tal vez esté pensando, esto puede funcionar para otras mujeres, pero mi situación es diferente. La ruptura fue muy traumática. Él ya está con otra persona. Hace tanto tiempo que no nos hablamos. Comprendo completamente estas aprehensiones. Cada situación tiene sus particularidades, pero los principios arquetípicos que gobiernan la psique humana son universales. Y es precisamente en las situaciones aparentemente más imposibles que el poder de este protocolo se manifiesta más dramáticamente. Carmen, de 58 años, implementó el proceso cuando su exmarido ya estaba en otra relación hacía más de 1 año. Parecía una locura creer que cualquier reconexión sería posible, confesó. Pero decidí embarcarme en la jornada por mi propia transformación, independientemente del resultado con él. 6 semanas después de iniciar el protocolo, recibió una llamada inesperada de él, la primera comunicación directa en más de 1 año. He estado pensando mucho en ti últimamente, dijo. Siento que hay conversaciones inacabadas entre nosotros. La cuestión no es si la situación específica entre usted y él puede ser transformada. La cuestión es, ¿está lista para embarcarse en una jornada que, independientemente del resultado externo, la transformará en una mujer más integrada, poderosa y magnética? Porque esa es la verdadera promesa de este trabajo. Reconquistar a su ex es solo el efecto colateral de reconquistarse a sí misma. Y aquí está la verdad más liberadora. Cuando realmente incorpora esta comprensión, trasciende la necesidad desesperada de un resultado específico. Entra en lo que los místicos llaman estado de gracia, donde su felicidad no depende de circunstancias externas. Irónicamente, es precisamente en este estado de no apego que se vuelve más magnéticamente irresistible para él. Los escaneos cerebrales realizados en hombres expuestos a mujeres en diferentes estados emocionales revelaron algo fascinante. El cerebro masculino registra niveles significativamente más altos de activación en los centros de recompensa cuando se expone a mujeres en estado de plenitud autónoma,
comparado con mujeres en estado de necesidad emocional. En términos simples, su felicidad independiente de él es el afrodisíaco más poderoso que existe. Esta es la invitación que le hago ahora. Transforme el silencio de él de una tortura en una iniciación. Use este tiempo, aparentemente vacío como un crisol alquímico, donde su nueva identidad femenina será forjada. El silencio entre ustedes no es una sentencia de separación eterna. Es un portal para una reconexión más profunda que cualquiera que haya experimentado. Cuando emerge del otro lado de este portal, no es solo una mujer que reconquistó a un hombre. Es una mujer que reconquistó su propia naturaleza divina. Y este, mi querida, es el regalo oculto en el doloroso silencio que ha estado experimentando. Mara, semilla de su transformación más profunda, estaba adormecida dentro de este aparente rechazo, esperando el momento en que estuviera lista para germinar en una versión más expansiva, poderosa y magnética de sí misma. No es por casualidad que esté viendo este video ahora. Hay una sincronicidad junguiana operando aquí, un encuentro significativo entre su necesidad y el conocimiento que puede transformarla. El tiempo de sufrimiento silencioso acabó. El tiempo de la reconexión consciente comenzó. Y esta jornada, independientemente de a dónde la lleve externamente, la conducirá siempre de vuelta al centro sagrado de su propio corazón. Ahora, si sintió que estas revelaciones tocaron algo profundo en su alma, comparta este video con otras mujeres que puedan estar atrapadas en el dolor del silencio de alguien que aman. Cada mujer que despierta a su poder magnético natural no solo transforma su propio campo relacional, sino que contribuye a la elevación de la conciencia femenina colectiva. El conocimiento ancestral que compartí hoy no debe permanecer oculto. Pertenece a todas las que están listas para reclamar su poder femenino original y transformar el dolor en propósito. Y no se pierda el próximo video que está apareciendo en su pantalla. Haga clic en la tarjeta y confiera.